política macroeconómica y la política económica general del gobierno nacional generó una competencia desleal con destinos del exterior, donde se están viendo récords en materia de turismo emisivo, es decir, de argentinos que veranean afuera, particularmente en Brasil y en Uruguay, que históricamente eligieron destinos de la costa atlántica o de la provincia de Buenos Aires. Entonces también hay parte de la caída explicada por esta política deliberada del gobierno nacional de dejar al turismo interno sin ningún tipo de herramienta y beneficiar a destinos en el exterior. Eso es una realidad que no hay cómo esconderla. Es una realidad que no hay cómo esconderla, dice Augusto Costa, sobre la crisis de la temporada en la costa atlántica. Siempre, acuérdense que hasta hace cuánto, 20 días, había optimismo sobre la temporada en la costa atlántica. Los intendentes siempre venden un poquito de humo. No, acá la ocupación está bárbaro. Bueno, nada que ver. Y se prevé un febrero todavía más escaso en materia de turismo. 65%, la última cifra de la quincena de enero daba alrededor de un 65% en Mar del Plata, pero caía a un 50% en Villa Gesell, una localidad azotada por el desprestigio que generó el crimen de Fernando Báez Sosa y de donde de ahí se fueron los chicos y muchos de ellos terminaron yendo a la zona de Playa Grande, en Mar del Plata. El turismo adolescente se desplazó hacia ahí. En Pinamar la ocupación es un poco mayor, en Cariló es un poco mayor porque son lugares de alto nivel adquisitivo. La lectura que uno puede hacer es, bueno, los que tienen plata no se fueron al exterior, se fueron a Cariló y a Pinamar, aunque les cueste más caro. Pero ahí también aparece la sombra de lo que está pasando, y después vamos a hablar, el festival de 4x4 que van a hacer piruetas y la cantidad de gente que va ahí a hacer sus piruetas en la zona de la frontera y que no es disuadida lo suficientemente por el municipio. Pero la cuenta es sencilla. Miren, el domingo en GPS Hernán Lecher presentó una cuenta clarísima. Si uno dice, bueno, tomemos un parámetro, un hotel 4 estrellas, una semana, un matrimonio con un hijo, incluido el pasaje aéreo. Si uno se va a Mar del Plata, ¿sí?, con pasaje aéreo incluido, gastaría en esa semana 1.400.000 pesos. Si uno se va a Carlos Paz, más o menos, gastaría 1.400.000 pesos, con desayuno siempre. Y sacamos la comida, el almuerzo, la cena o lo que gasten a lo largo del día. Si uno va a Río de Janeiro, incluido el aéreo, gasta 1.300.000 pesos. O sea, es más barato ir a un hotel 4 estrellas en Río de Janeiro, aéreo incluido, que ir a Carlos Paz o a Mar del Plata. Entonces, aquel que tiene la plata dice, bueno, aprovecho ahora, me voy ahora a Brasil, porque total, andás a saber cuándo me puedo volver a Brasil sin que sea una cosa que después me arranque el bolsillo durante los 12 meses que logre pagar esto en cuotas. Ni siquiera con los planes de estímulos que están sacando varias tarjetas para que se puedan sacar los aéreos dentro del país en 12 cuotas se está compensando la caída del turismo. Son muy puntuales los lugares donde hay turismo. Para colmo, la Patagonia, que es un lugar de destino turístico para los más ricos y que no quieren ir a las playas de Brasil, encima tuvieron los incendios. ¿Qué les quiero decir? El plan económico es el principal detractor, el principal sicario de los planes de turismo en la Argentina. Argentina era un país que venía creciendo y había logrado una industria turística producto de que, bueno, era un país con infinidad de paisajes y había habido una política de Estado sostenida en el tiempo para alimentar el turismo, más allá de los vaivenes. Hoy por hoy lo que pasa es que esos lugares empiezan a entrar en crisis. Es verdad que durante mucho tiempo se abusaron, igual que se abusaron los textiles, igual que se abusaron muchos, se abusaron del previaje. Imagínense, el gobierno de Alberto les dio el previaje para estimular el turismo en la salida de la pandemia y te cobraban todavía más caro y esos precios más caros volvían a manera de boomerang sobre el índice de precios al consumidor. Una buena idea siempre te la convierten en una cagada, en fin. Pero el problema no es solamente lo que se ve ahora en la temporada. La postal de cómo no cierran las cuentas para el plan económico se ve ahora en la temporada turística. El dólar barato, al cual el gobierno se aferra, no solo está generando esto, el que sea mucho más negocio irse afuera desde hace ya 2 años. En el 2024, cuando sume Milei, no. En el comienzo del 2025 sí. En el comienzo del 2026 también.
Durante el 2025, lo contaba yo Fernando Cerolini, le salvamos la economía turística a Brasil. 3 millones de argentinos se fueron a Brasil. 3 millones de argentinos, y no quiero saber cuántos irán este año. 3 millones de argentinos se fueron. El segundo contingente es de chilenos, 600.000, y el tercero es de estadounidenses también, por ahí 600.000. O sea, la Argentina de Milei le está salvando el año turístico a Lula, mejor dicho. No es que Brasil lo necesite, es un país que recibe mucho turismo, pero el principal contingente turístico del 2025 fueron los argentinos que van y gastan plata dulce allá. Esta inconsistencia que uno la ve en esta postal vuelve a suceder, y es lo que yo le decía y le vengo diciendo en todas las aperturas del programa. No cierran las cuentas. Lo que había arrinconado el plan económico de Javier Milei antes de las elecciones, y aún así, cuando lo salvó Donald Trump y aparecieron los dólares y la gente lo votó, esas inconsistencias, el carry trade, el dólar barato, plata dulce, la destrucción de puestos de la industria, no se va a resolver. Salió un informe del Fondo Monetario Internacional que dice que la Argentina va a volver a crecer este año y que estiman que va a crecer un 4% y que creen que también va a crecer un 4% en el 2025. Pero lo que les digo también es, eso lo va a festejar el gobierno, lo festeja el fondo, pero es un crecimiento desigual. Crecen pocas áreas, crecen muy pocas áreas, las áreas que ya sabemos cuáles son las privilegiadas. El petróleo, el gas, el litio, el campo y la especulación financiera, hacer plata con plata, pero el resto de las cosas están mal y esas son las que generan laburo. Entonces, el informe del Fondo Monetario va a decir eufóricamente que la Argentina va a crecer un 4,5%, pero no se va a notar en los vastos conglomerados urbanos. Fíjense, en Santa Fe hay cierre de empresas, en Córdoba hay cierre de empresas, en provincia de Buenos Aires hay cierre masivo de empresas. Y ahora empieza a verse otra de las inconsistencias, que es que el superávit fiscal, la banderita, el caballito de batalla de Milei diciendo que hay dos. Uno es el superávit fiscal y otro es que dejar de emitir hace caer la inflación. Bueno, se supone que el gobierno dejó de emitir. Ayer Diego Giacomini nos explicaba que no, que en verdad dejó de emitir formalmente, pero después para hacer un rulo de deuda tuvo que emitir, y que recién ahora, desde septiembre del año pasado, dejaron realmente de emitir, y se verá cómo esto sucede. Emitan o no emitan, la inflación no bajó. Puede que ahora que están bajando el dólar, baje un poco, y a eso van. Pero están bajando el dólar a costa de que vuelva la bicicleta financiera. Y la bicicleta financiera quiere decir que el Estado se endeuda. Y una consultora muy respetada en la City, digo, no es una consultora heterodoxa, ni kirchnerista, ni nada por el estilo, la consultora 1816, con las propias cuentas del Banco Central, dijo, che, ojo que acá están escondiendo debajo de la alfombra los intereses de la deuda que están emitiendo. Entonces, el gobierno dice que el superávit es del 0,3, ¿sí? El superávit primario, ¿sí? Dice que el superávit financiero también es del 0,3. Sin embargo, cuando le descontás los intereses, que es un 0,5, te queda un déficit del 0,2. Entonces, esto no lo van a decir desde el gobierno, pero los que miran los números finos de la guita sí van a entender que el gobierno ya perdió ese superávit fiscal del cual se jacta, porque si le agregas los intereses, que por supuesto hay que pagarlos, esa guita hay que pagarla, y eso se llama déficit. Entonces, lo mismo problema que tenía antes de las elecciones, los vuelve a tener después. Solo que los sigue pateando. Cuando no lo patea con una inyección de plata del tío Donald Trump, lo patea con carry trade, o sea que ya sabemos que eso deteriora la economía. Suben las tasas de interés. El que tiene que invertir, o que quiere comprar una máquina, o el que quiere apostar a algo, no lo hace, le conviene dejar la plata en el banco y comprarse los dólares, que siguen siendo baratos, y así la gente termina yéndose afuera. Pretensión de que a partir de esa reforma se generen empleo no existe, sino simplemente es una estrategia desde el punto de vista político, la denominada batalla cultural, para atacar claramente los cimientos, los principios filosóficos y doctrinarios de los derechos de los trabajadores y de la negociación colectiva en la República Argentina. Ese Jorge Capitanich fue varias veces gobernador del Chaco, ustedes lo saben, perdió la elección después de la cercanía que tenía en la boleta, al menos en uno de esos sublemas que había en la provincia para las elecciones, con Emerenciano Sena. Uno de los del clan Sena, terminaron todos condenados a perpetua por el crimen de Cecilia Stresisovsky, aquella chica que nunca apareció, que entró a la casa de los Sena y nunca más salió, porque se supone que la mataron, la descuartizaron y la tiraron a los chanchos. Capitanich
se ha convertido en el principal crítico de la reforma laboral, porque la reforma laboral, ahora el presidente, antes de irse a Davos, dejó firmado para que vaya a sesiones extraordinarias. Desde el gobierno están diciendo que tienen los votos necesarios para sacarla sin tocar una coma. Y ayer, atención, porque esto después en algún momento vendrá el pase de facturas, uno de los gobernadores justicialistas, que no era de los más dialoguistas, era dialoguista, pero no tanto, el gobernador Sanz de la provincia de Salta, emitió un tuit diciendo que iba a apoyar la reforma laboral. Algún día la CGT, por lo menos, le irá a preguntar a los gobernadores peronistas, y Chip, ¿qué te dieron para que termines apoyando una reforma que va contra la CGT, aquella vieja columna vertebral del movimiento obrero, y también puede ir incluso contra el laburo en tus propias provincias? Son esos misterios de la Argentina. El gobierno dice que tiene los votos necesarios ahora para sacar la reforma laboral sin tocar una coma. Puede ser que están cantando truco con un 4. Por ahora no se sabe. En febrero arranca el debate. Que hay que empezar a pensar verdaderamente es una salida anticapitalista, desde mi perspectiva, es en la pelea por el socialismo. ¿Qué quiere decir sencillamente? Planificar la sociedad sobre otras bases, donde todo se organiza en función de las necesidades sociales y no de esos mega multimillonarios que concentran la riqueza, donde cada cosa que se planee, incluso productiva, se piense respetando al ambiente, y no como ahora que se destruye todo, te prometen que van a venir las inversiones y lo único que te queda es el pasivo ambiental, la destrucción. Lo peor que podemos hacer es ver un imperialismo estadounidense como que avanza sin contradicciones, cuando lo que tenemos que buscar es la hermandad con ese mismo pueblo de Estados Unidos que lo está cuestionando a Trump en sus entrañas. Ahí la tiene Miriam Bregman. ¿Pasará como está pasando en otras sociedades donde el fracaso de las opciones libertarias hace crecer una izquierda más radicalizada? Hasta ahora hay que decir que en estos 40 años de democracia la izquierda nunca ganó una intendencia. Han ganado algunos sindicatos, después los perdieron porque llevaron a la lucha a tal extremo que terminaron perdiendo buena parte de las seccionales o los sindicatos que ganaban, y tampoco han ganado siquiera una intendencia. Han logrado concejales, han logrado legisladores provinciales, han logrado diputados nacionales, pero nunca han pasado un umbral de reconocimiento en la población. Puede que el hartazgo o la claudicación de varios sectores del peronismo haga que una parte del peronismo se vaya a la izquierda. Hasta ahora esto no está sucediendo. En otras partes del mundo sí. Hay que decir que en Francia, frente a la crisis de la derecha tradicional, encarnada en Emmanuel Macron, está creciendo la izquierda, y ahí sí hay un dirigente como Mélenchon, que es un dirigente que viene de un partido trotskista, igual que Bregman, y también hay que decir que lo que para Estados Unidos, esto que se llaman los socialistas demócratas, que es el ala izquierda del Partido Demócrata, encabezada por Bernie Sanders y una generación posterior, de donde sale Zoran Mamdani, el que acaba de ganar la alcaldía de Nueva York, también es una opción de izquierda. ¿Pasará esto en la Argentina? Por ahora no se ve, sino que se ve todo lo contrario. A lo largo de esta temporada entera, desde diciembre, ya van más de 50 vehículos que están incautados y secuestrados, ¿no? Sin poder conducir, y bueno, lamentablemente se van a tener que volver en colectivo, porque acá vamos a estar firmes controlando esto para que no vuelva a ocurrir. Es una locura, porque daña y afecta a un montón de familias que vienen a disfrutar. El 98% de las familias que vienen a Pinamar vienen a disfrutar la temporada de verano, con un montón de actividades para hacer. Estamos con una ocupación muy cercana al 100% este segundo fin de semana. La verdad que muy contentos con la temporada que estamos teniendo, que está siendo muy buena, pero lamentablemente este puñado de irresponsables están dañando a Pinamar, que vive del turismo. Y ojalá lo que le pasó a Bastián Jerez, que ojalá se reponga pronto. Parece que lo operaron y la operación fue positiva. El niño de 8 años que viajaba sentado a UPA de su padre en un UTV y terminó con el hígado partido y la cabeza rota, y ahora está internado en Mar del Plata. Ojalá que lo que le pasó a Bastián sea una señal de alarma para que la manga de mamertos que siguen yendo ahí a la zona de la frontera y no se ponen frente a la playa para mirar la playa o para ir a la playa. Van a una playa salvaje, pero para ver cómo otros mamertos hacen piruetas con las 4x4 en los médanos, con los UTV saltan, con los cuatriciclos se lo ponen de sombrero, o incluso corren picada clandestina se improvisan ahí, picada clandestina de motos en motocross. Ojalá que sirva para que alguien ponga control de esto. Si quieren hacer ahí un autódromo y cobrar, que sea con las medidas de seguridad, que vayan todos en un mismo sentido y no se terminen chocando de frente, como pasa. Si quieren, si les gusta la velocidad, que hagan lo que se les dé la gana, pero un poquito más reglamentado, y en cualquier caso que no lleven a los menores. Ojalá sirva para eso. La impresión que uno se lleva es que ahora el municipio de Pinamar, para que no les pase como con Fernando Báez Sosa, que les terminó
clavando un estigma de descontrol a Villa Gesell, que les hizo caer todavía más que lo que provocó la Plata Dulce, la ida de los jóvenes ahí, porque claro, ¿qué padre iba a autorizar que fueran a Villa Gesell después de ese descontrol en el cual se cruzó una patota con tu pibe y lo terminaron matando a patadas en la cabeza? Bueno, que no pase con Pinamar y se convierta en un estigma el descontrol de la frontera, porque no solo Bastián se llevó la peor parte, sino que hay un montón de señores que van en los UTV, que los UTV vuelcan, que terminan hospitalizados con fracturas diversas. A algunos les resulta divertido, otros van a mirar porque les parece morboso. Lo que debería hacer el municipio de Pinamar es dejar de mirar para otro lado y encontrar una manera eficiente de controlar. Ahí dicen ahora, dice el intendente de la ciudad, y es verdad, que están incautando los vehículos. ¿Qué hacen? Mandan la policía, ven quiénes son los que están corriendo picada, los esperan a la salida, le dicen, a ver, venga para acá usted. Le piden documento del auto, le dicen, usted estaba corriendo picada, le retienen el auto y, como dice el intendente Juan Ibarguren, se vuelven en colectivo, se vuelven en micro a su ciudad hasta que les devuelvan el auto después de haber hecho lo que hicieron. Yo creo que no alcanza porque la gente sigue yendo. Y ahí hay un principio que es como el bullying. La única manera de cortar el bullying es sacar el auditorio. Es que el auditorio no celebre al tipo que gasta al otro. Esto es igual. Uno tiene que decir, che, ¿qué hacen acá? Si esto es un territorio privado. Esa zona de ese médano pertenece a la empresa fundadora de Pinamar, que todavía sigue teniendo territorio. Entonces, si pertenece a la empresa que fue fundadora de Pinamar, creo que se llama Pinamar Sociedad Anónima, pongan controles ahí para que la gente no pueda pasar de ese lado y se acabó. Porque vienen por la playa y entran por un alambre caído, entonces le exigen a la empresa que ponga mejor alambrado, ponen los guardias que tengan que poner para que digan, no, por acá no se puede entrar y se acabó. El problema es que uno se lleva la impresión que le encanta al municipio de Pinamar que vayan las 4x4, que después en una parte van a la zona de Playa Salvaje. Si uno ve la imagen, están las 4x4 estacionadas en la playa, ok, esto cada uno puede gustar, le ponen sus gazebos, hacen asados, es una playa salvaje que no tiene reglamentación ahí. Pero después otros están con las 4x4 estacionadas como si fuera un parking, una al lado de la otra, mirando a los pavotes haciendo piruetas en el médano, en una tierra privada. Entonces ahí el municipio tiene para hacer. Yo creo que se acordaron tarde. Ahora, sobre la marcha, están regulando en chancletas y diciendo que hacen cosas que en su momento no hicieron. El conductor del Amaro pende de un hilo, porque ahora con estas pericias que se van a hacer y el resultado, si es como digo yo, o como dice mi perito, va a ser gravísimo. Mi perito sostiene lo siguiente, que el UTV está preparado para la arena, entonces puede ir a una tracción que sea menor y avanzarlo de manera menor. Es decir, puede ir a 20 kilómetros por hora en la arena y subir. Sin embargo, la camioneta que pesa 2.000 kilos contra 700 del UTV, tiene que sí o sí tomar envión y hacer fuerza, entonces de esa manera entiende que se usó una suerte de rampa con la otra persona que venía despacio y ahí está el accidente. Y ese Matías Morla, siempre que hay un caso de repercusión nacional, siempre aparece un abogado mediático. Matías Morla, acuérdense, era el socio de Diego Armando Maradona y el abogado de Maradona. Bueno, Matías Morla ahora es el abogado de Maximiliano Jerez, el hombre que llevaba al pibe a UPA, que no lo debió haber llevado, que ahora está formalmente imputado. Por eso Morla lo tiene que defender, ¿sí? Morlas, el defensor de Maximiliano Jerez, que está imputado. Y aun cuando el otro, que no hay ninguna almita de Dios, el conductor del Amaro, por lo que se supo, es un hombre que tenía boliches en Junín, pero había quedado inmortalizado el año pasado, rompiéndole la boca a trompadas, literalmente, rompiéndole la mandíbula a trompadas a un pibe de 17 años que había ido a su boliche, ¿sí? Lo que hay que ver es a qué velocidad iba cada uno, pero aun cuando los dos fueran a velocidad normal, ¿cómo determina la velocidad normal en un médano? Si es un lugar que no tiene ningún tipo de reglamentación ni velocidad máxima. Se toparon porque no hay ningún tipo de señalización, no se dice, bueno, circulen para allá o circulen para acá, porque es un médano salvaje de una propiedad privada que no tiene ni control de velocidad, ni señalización de velocidad, ni señalización de sentido. Lo que no disculpa al padre de Bastián Jerez de haber llevado a su pibe irresponsablemente. Primero, no tenía nada que hacer en un UTV en una zona peligrosa, y segundo, no tenía nada que hacer ese pibe sin un cinturón de seguridad, pensando que el papá, que es un señor grandote, con sus brazos poderosos lo iba a poder sujetar. Una reverenda pavada de un señor que le gustaba correr en los médanos y aceptó llevar a su pibe pensando que iba a ser divertido. Ahí está la diversión. Está imputado por una responsabilidad culposa en lo que le pasó a su hijo.
Hoy se dio una situación media complicada, entraron 3 personas al departamento de ella cuando ella no estaba en la embajada, diciendo que eran policías. Resulta que cuando nos comunicamos con la policía dice que no tenía ningún pedido de ir a buscarla ni nada por el estilo. Claro. Por lo tanto, bueno, ya nos asustamos de esa situación, sumado a las amenazas. Así que bueno, ella seguramente va a modificar su lugar de donde está viviendo ahora hasta esperar cómo avanza el proceso judicial. Esto uno puede decir es con parte de la barrabravización de la sociedad. Miren qué hemos hecho. O sea, ¿vieron la gente que dice, yo los diarios no los leo, a mí no me importa nada, yo miro series? Bueno, ahí está. Los pelotudos que no leen los diarios no se han enterado. Se fueron a Brasil, como esta señorita de 29 años, abogada de Santiago del Estero, se fue a Brasil y se le ocurrió hacer el gesto del mono para discutir en un bar donde le habían cobrado de más. Por supuesto, terminó procesada por racismo, está con una tobillera, y ahí estaba contando su abogado, que se llama Sebastián Robles, que apareció una supuesta delegación policial para ir a verla. Seguramente era la creatividad no solamente argentina, también puede ser brasilera, y estaban yendo a inventarle una excusa para robarla o para otra cosa. El punto es que lo que hizo la señorita es un disparate repudiable, típico de la gente que se jacta de que no lee los diarios. Y bueno, abogada santiagueña, sabía, porque ha habido cantidad de argentinos que terminaron presos en Brasil, jugadores incluso, por hacer gestos racistas. Pero ahí uno puede decir, se cruza de vereda y dice, en un país como Brasil, donde, igual que en la Argentina, la justicia claramente no funciona, donde está lleno de chorros que la justicia nunca persiguió o no detuvo, donde está lleno de narcos que la justicia nunca persiguió o no detuvo, ¿vas a ir preso por un gesto? Esta chica no está presa, creo que porque es mujer, porque si fuera un hombre estaría preso. Tiene una tobillera electrónica y se va a tener que quedar un largo tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, perder días de laburo, pagar estadía en Brasil, quedarse porque no puede salir de Brasil porque le sacaron el pasaporte y le metieron una tobillera electrónica. Puede moverse, pero me cago en las ganas que te debe dar ir a la playa en Florianópolis con una tobillera electrónica. Seguramente muchas ganas no le debe dar. Pero uno mire también la desmesura penal. Una cosa es el racismo, organizarse para hacer manifestaciones racistas, integrar un grupo racista, atacar gente en función de su color, atacar gente en función de sus ideas, atacar gente en función de su condición, por ejemplo, de judío. Pero otra cosa es que esta chica no tenía ninguna intención, evidentemente, lo que tenía intención de insultar, ¿sí? No de hacer un insulto racista. ¿Sí? Lo que hizo es la estupidez del gesto del mono, porque le habrá parecido que los argentinos son tan vivos que le hacen el gesto del mono a los brasileños porque aquella vez que le ganaron un partido en un mundial. Bueno, la estupidez puede muchas cosas, pero eso no quiere decir que no haya una desmesura penal en Brasil respecto de esto, porque esa chica no está integrando una organización racista, es simplemente un gesto estúpido en una discusión donde a lo mejor incluso, y fíjense, el VAR la estafó, pero eso no se va a investigar nunca. En función de lo que ella hizo, no se va a investigar si le cobraron de más, si el VAR la querían estafar, problemas idiomáticos, eso no se va a estudiar. Se va a estudiar esto, pero aunque sea también que le sirva de lección a los 3 millones de argentinos que este año, en el 2025, fueron a Brasil, que no se les ocurra hacer el gesto del monito cuando tienen una pelea, ¿eh? Toda tragedia exige por parte de la sociedad a sus instituciones 2 cosas que se ha señalado. La primera, unidad en el dolor, y la segunda, unidad en la respuesta. El Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad. Vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Pedro Sánchez es el presidente español y ustedes lo escuchaban ahí dando la cara, explicando qué fue lo que pasó en el accidente. A ver, este es un accidente que nunca va a pasar en la Argentina porque en la Argentina no tenemos trenes de alta velocidad. Fíjense lo que es el retraso del sistema ferroviario. El sistema ferroviario argentino, que en origen competía palmo a palmo con el sistema europeo, con el sistema inglés, con el sistema belga, con el sistema francés, se fue quedando con los años por aquello de que allá por los años 58 se cambió el paradigma cuando fue
ministro de Economía, Álvaro Alzagaray, se empezaron a cerrar ramales ferroviarios y se empezó a alentar con la llegada de la Ford a la Argentina, se empezó a alentar el paradigma americano de más autos pero menos trenes. En Estados Unidos es así, autopistas, autos y pocos trenes. El sistema subte-tren funciona solamente en ciudades como Nueva York, Chicago, grandes ciudades de la costa este. En el resto de Estados Unidos, en lo que se considera la América profunda, no, es auto, autopista y otra cosa, como cada vez más va pasando en la Argentina. Por eso, desde los años 90, miren, yo fui a Francia a laburar en el año 95 y ya en aquel momento tomé un tren de alta velocidad, o sea que los trenes de alta velocidad en Europa deben venir de los años 90, del comienzo de los 90. Andan ahora, estos trenes, en aquel momento andaban a 120, 150. Los trenes que chocaron en España anteayer andan a 200 kilómetros por hora. Tenían prohibido una circulación de 200 kilómetros por hora porque estaban en una línea recta. ¿Qué fue lo que pasó? Los diarios de hoy en España publican que lo que sucedió es que saltó en una especie de larga curva y ahí saltó un pedazo de vía. Pasaron los primeros vagones y los últimos 2 vagones de una formación que iba, creo que hacia Madrid, saltaron y esos 2 vagones pegaron un coletazo, como si se fuera como una serpiente, se fueron de costado y el otro tren que venía de frente solo quedó a 20 segundos del choque. Los trenes de alta velocidad son tan desarrollados que tienen un sistema de frenado automático, pero tiene que haber una distancia para que detecten que hay algo en la vía, si hay algún ruido en la vía, si hay algo que se detecta, el tren ya no tiene que frenarlo el maquinista, sino que el propio tren se frena. Estaba tan cerca que no hubo manera de que ese tren frenara. Y ese tren que venía de frente y que se lleva por delante los 2 vagones, se llevó la peor parte y cayó a un barranco. Hasta ahora los muertos son 40. Pero fíjense cómo se engarza la política, o mejor dicho, esta política de mentiras en redes sociales, que los propios diarios de España empezaron a sacar cuentas de las cosas, de las mentiras que se dijeron a partir del accidente. Y eso es como un giro sobre la propia tragedia. Pedro Sánchez pertenece al Partido Socialista Obrero Español. Es para el mundo Milei, acuérdense, Milei lo insultaba y cosas por el estilo. Es un zurdo para el mundo Milei. En verdad, es un partido socialdemócrata. Cualquiera que sepa un poco de ciencia política sabe que hay una diferencia entre el comunismo y la socialdemocracia. La socialdemocracia son partidos integrados al sistema democrático europeo y también al sistema democrático de buena parte de los países del mundo. Pedro Sánchez, entonces, fue atacado en redes sociales con lo que llaman en España bulos. Los bulos son las mentiras. Nosotros le decimos fake news porque nos hemos acostumbrado a esa palabra. Entonces, ¿qué fue lo primero que apareció? Dice el diario El País, dice que aparecieron inmediatamente en redes sociales los bulos que responsabilizan directamente a Pedro Sánchez de la catástrofe. Entre ellos se cuentan agitadores ultraderechistas, uno de ellos llamado Javier Negre, que vive en Estados Unidos, y otro llamado Vito Quiles, que vive en España. Ambos dijeron que el corrupto de Pedro Sánchez le regaló 247 millones de euros de los españoles a Marruecos para mejorar su red ferroviaria. Cuando uno contrasta la información, es exactamente al revés, ¿sí? Es un poco aquellas cosas que generaban bronca en los 90 en la Argentina cuando venían las inversiones españolas. ¿Qué fue lo que hizo España? Le prestó plata a Marruecos, que Marruecos deberá devolver con intereses, un poco como hacen los chinos, y además Marruecos va a tener que comprarle servicios ferroviarios a España. Entonces era un negocio doble, un negocio financiero porque le prestan plata, te la devuelven por intereses, y un negocio industrial porque Marruecos se comprometía a comprar trenes españoles. Entonces fíjense como en la mentira dicen, no, Sánchez le regaló 247 millones de euros. No, en verdad le prestó la plata, se la van a devolver en un tiempo prudencial y además le va a vender los trenes. Un negocio redondo. Otro de estos mentirosos de redes llamado Albice Pérez dijo que Sánchez aprobó, ahora habían subido, ya no eran 247 millones, sino que eran 1.400 millones para proyectos ferroviarios en Marruecos, Egipto, Uzbekistán, mientras se denuncian deficiencias graves de inversión en trenes de España. ¿Sí? Y la verdad es que no, que es este sistema por el cual prestan la plata para que los tipos te compren. Lo mismo que hace China, lo mismo que ahora Estados Unidos lo está alarmando, diciendo, ¿cómo es esto? China te presta la plata y te vende las cosas, es un negocio doble. Y sí, se están dando cuenta tarde. ¿Qué fue lo que pasó finalmente en el tren en España?
saltó un pedazo de vía en una curva. Por eso el tren siguió andando y es el último tramo el que salta. Ahora están viendo qué fue lo que pasó, si fue por un problema de falta de mantenimiento y que se les quebró una vía, o si fue por un problema de otra cosa. Hasta ahora lo único que vieron es ese salto de vía. No es que hubo un cambio de vía en mitad del tren, o sea que le dijeron anda para allá al tren. Había una zona de cambio de vías, pero ese cambio de vías no se activó. Están pensando que lo que pasó es que saltó un pedazo de vía. ¿Los trenes eran viejos? No. Los trenes eran del 2022. Imagínense, nosotros tenemos los últimos trenes, los compró Randazzo allá en el final del kirchnerismo. Y hay todavía en el Belgrano Norte circulan trenes que estaban cuando yo era chico. Así que imagínense los años que tienen. Deben tener 50, 60 años esos trenes. Uno dice, bueno, ¿pasan estas cosas en el mundo desarrollado? Sí. Sí, efectivamente pasan. Pasan cuando se ajustan las cuentas públicas y se baja el mantenimiento. Sí, pasan. Puede pasar en los trenes de alta velocidad en España, o puede pasar en el Louvre en París cuando le cortaron presupuesto y terminaron robando cosas porque habían aflojado los sistemas de seguridad. Sí, pueden pasar. Pero imagínense la que van a pasar en la Argentina, como sigue el recorte de presupuesto en los trenes, en las rutas. Ayer hablábamos de la penuria del 70% de las rutas nacionales que no están en buen estado, lo decía el Sindicato de Trabajadores de Vialidad. Nosotros ahora, no digo nos espantamos, pero nos llama la atención que estos trenes, a los que nunca accederemos, porque son trenes de alta velocidad como nunca conocimos en la Argentina, puedan tener un desperfecto y provocar 40 muertes. También hay que mirar que la falta de presupuesto, el recorte de presupuesto provoca tragedias en todas partes del mundo.